Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saluda el pastor Héctor Martínez Vargas desde aquí, desde el hermoso valle de Tehuacán, Puebla. Y hoy compartiendo con ustedes el tema cómo vencer el temor. Es el tema que vamos a presentar delante de ustedes en esta tarde-noche. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, la palabra de Dios dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bueno, la palabra de Dios sí nos dice que el temor entonces en la vida de un hombre es como un lazo, te amarra, te sujeta, no te permite avanzar, te detiene. El temor y bueno, esa sensación de miedo vienen de muchas maneras a nuestra vida. El miedo no respeta estrato social o estrato económico o estrato espiritual. El miedo toca a la puerta y se mete en las vidas de las personas como un cáncer. Bueno, hace poquito yo escuchaba acerca de la historia de este actor muy famoso, Robin Williams, y cómo él le tenía miedo a enfermarse, ¿verdad? Tenía nosofobia, el miedo a la enfermedad. Realmente, hermanos, es triste esta historia, porque al final este actor terminó suicidándose, precisamente por el miedo a poderse enfermar. Realmente hay miedo a muchas cosas, pero existe un miedo entonces que se transforma en una fobia. Cuando el miedo se transforma en una fobia es cuando el temor y la razón no están en contacto. Es decir, tienes miedo, pero no hay razón para tenerlo. Te da un temor, pero realmente no hay elementos para que tú debas tener miedo. Existen, por ejemplo, fobias que realmente no tienen mucha explicación por qué se desarrollan estas fobias. Por ejemplo, existe la hominofobia, que es miedo a los hombres, o agirofobia, que es miedo a cruzar la calle. Yo no entiendo cómo puede haber gente, personas adultas, que le tengan temor a cruzar la calle, pero existe esta fobia. ¿O qué les parece esta fobia? Crometofobia, miedo al dinero. En estos momentos de crisis, nadie debería tenerle miedo al dinero, pues encontrar un billete de a 500 en la calle, y yo no creo que lo patees y digas, aléjate de mí, demonio, que te me apareciste. No puedes hacer eso, no, y menos en estos momentos de crisis económica a nivel mundial. Pero increíblemente hay gente que tiene crometofobia, que es miedo al dinero. ¿O qué les parece esto? Escolionofobia, que es miedo al colegio. O penterafobia, miedo a las suegras. Yo no sé por qué, si las suegras son tan lindas, pero hay gente que tiene penterafobia. O panfobia, que es miedo a todo. Bueno, cuando el temor entonces se convierte en fobia, es cuando el miedo y la razón no tienen una relación directa. Pero esto no es nuevo, hermanos. En el Antiguo Testamento les pasó a los espías que el Señor había mandado para reconocer la tierra prometida. Recuerden que Israel, cuando sale de Egipto, tenía como propósito entrar a la tierra prometida. Pero entonces la palabra de Dios dice que mandan a 12 espías, un príncipe de cada tribu del pueblo de Israel, para que reconozcan la tierra. Y miren lo que pasó en Números 13, capítulo 31 y 33. Cuando ellos venían de reconocer la tierra, dijeron las siguientes palabras: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces el miedo es algo que se apodera de las personas, y a veces no tiene razón. La promesa de Dios había sido que Dios iba a estar con el pueblo de Israel para ingresar a la tierra prometida, y que el Señor iba a estar con ellos como poderoso gigante, defendiéndolos, y que él iba a destruir a todos los pueblos de aquella tierra. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Vinieron estos dos espías, y entonces 10 de ellos le dijeron al pueblo de Israel, no vamos a poder. Y por otro lado, Josué y Caleb decía, vamos por la tierra, los comeremos como pan, ¿verdad? Vamos a atacar y apoderémonos de la tierra prometida, porque el Señor ya nos las ha dado. Sin embargo, ganó el temor en aquella noche,
Y en aquel momento, hermanos, la mala noticia de los 10 espías, dice la palabra de Dios que el miedo se apoderó del pueblo de Israel y el pueblo ya no pudo poseer la tierra prometida y 40 años estuvieron vagando en el desierto. Hay un montón de cosas que el miedo te impide hacer. Yo no sé hasta ahorita qué no has hecho por temor. Hay gente que, por ejemplo, no se vuelve a casar porque tiene miedo a un nuevo fracaso. Hay gente que le tiene miedo a ser exitoso. Hay gente que le tiene miedo, no sé, al fracaso en su vida y no emprenden cosas importantes en su vida. Hay gente que le tiene miedo a ser papá o a ser mamá y no quieren tener hijos porque tienen miedo. El miedo entonces es un lazo, como leíamos en Proverbios, que se apodera de la gente. De hecho, los psicólogos dicen que hay 6 tipos de miedo. 6 tipos de miedo según los psicólogos. Número 1, se los digo así en forma de lista: pobreza, crítica, pérdida del amor, enfermedad, vejez y muerte. Esos son los 6 tipos de miedo que según los psicólogos existen dentro de las personas. Hay gente que le tiene miedo a ser pobre. Hay gente que le tiene miedo a quedarse sin nada. Miedo a no tener. Hay gente que le tiene miedo a la crítica. No saben cómo manejar la crítica. Ahorita que estoy subiendo estos videos a YouTube, seguramente tendré crítica más adelante y me dice el hermano Arturo Hernández, que es el que me ayuda con la edición de los videos, me dice: pastor, pero cuando ya tenga un dislike en su video, entonces ya estamos llegando a otro tipo de público, ¿verdad? Ya estamos entrando a casas de otras personas, en donde no tenemos por qué tenerle miedo a la crítica. Si alguien nos señala, si alguien nos señala nuestros errores, no tenemos por qué tenerle miedo. Pero hay gente que le tiene miedo a la crítica. ¿O qué tal esta? Pérdida del amor. Hay gente que tiene miedo a estar sola, a quedarse sin pareja, y por más que el esposo que tiene lo engaña con una y con otra, no lo deja porque dice: no, ¿qué voy a hacer si estoy sola? Y tiene miedo a esa pérdida del amor, lamentable y equivocadamente, ¿no? Pero también está el miedo a la enfermedad, ¿verdad? Miedo a un diagnóstico clínico. Vas con el doctor y miedo a una respuesta de qué tienes. Hay gente que nunca va al doctor precisamente para no recibir malas noticias, pero nos da miedo la enfermedad. Cuando surge, Dios no lo quiera, una bolita dentro de nuestro cuerpo, comenzamos a llenarnos de temor y de un montón de pensamientos. Miedo a la enfermedad. Por eso ahorita en el aire anda un miedo a enfermarnos del COVID-19. Anda en el aire ese miedito que anda, y la gente anda con miedo, anda con zozobra, anda pusilánime, anda medrosa. La gente no está caminando confiadamente en la calle porque le tiene miedo a la enfermedad. Hermanos, tenemos que ser prudentes y debemos ser precavidos ante esta situación mundial, pero tener miedo, no, hermanos. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cristiano debe tener dominio propio y no tener miedo, por supuesto, a ninguna mala noticia. También dice este estudio que los psicólogos dicen que hay gente que le tiene miedo a la vejez, a hacerse viejito, cuando dice la Biblia que las canas son el honor, ¿verdad? En la vida de las personas, un hombre que se va poniendo viejo como pasita. Yo ya me vi a futuro, sentado en mi mecedora, viejito, arrugadito, a lo mejor ya sin pelo, porque en la Biblia dice: florecerá el almendro. En el libro de Eclesiastés se te va a ir cayendo el cabello, eso no lo puedes evitar, te van a salir arrugas, la ley de la entropía, todo con el tiempo sufre un desgaste, no lo puedes evitar. O sea, te vas a ir haciendo viejito, pero yo ya me vi sentado en mi silloncito, oliendo a viejito, ¿verdad? Porque los viejitos ya despiden un olor así rico, bonito, a jabón, ¿verdad? Rico. Bueno, yo me gustaría estar en mi hamaca y que lleguen mis nietos y me hagan una broma, o mis bisnietos y me hagan una broma. Hermanos, no tenemos por qué tenerle miedo a la vejez. Los años tienen que venir, los años tienen que llegar. Lo importante es cómo estás viviendo tu vida. ¿Qué estás haciendo ahorita que tienes fuerza y que tienes ánimo? Y dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos
y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces la palabra de Dios sí nos dice que tenemos que como jóvenes acordarnos de Dios para que nuestra vejez estemos bien y que no le tengamos miedo a la vejez. Y por último, miedo a la muerte. Bueno, hermanos, los cristianos, sí, es natural el temor a la muerte, pero no le tenemos miedo a lo que viene después de la muerte. ¿Sí me explico? O sea, no es que le tenemos miedo a lo mejor, porque a nadie le gustaría jugar ruleta rusa y que tuviéramos una pistola aquí para ver a quién le toca la bala, quién entraría a ese juego estando cuerdo en su mente. Nadie lo haríamos. Pero hermanos, no es que no le tengamos miedo a la muerte, más bien no le tenemos miedo a lo que viene después de la muerte, porque después de la muerte, oh amados hermanos, viene el cielo, viene la presencia del Señor, y el más grande daño que puede hacernos el enemigo en nuestra vida o en la vida de nuestra familia, tal vez es morir, pero ya está resuelto. Ya está resuelto, porque al morir vamos al cielo, a la bendita presencia del Señor. ¿Puede decir usted amén ahí en su casa, hermano? Vamos al cielo al morir, y esa es la garantía que tenemos en Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no hay problema al asunto de la muerte. El Señor Jesucristo derrotó a la muerte al resucitar de la tumba al tercer día, según nos dicen las Sagradas Escrituras. Sin embargo, estos miedos existen. Ahora yo quisiera en esta tarde, amados hermanos, ya hablamos un poco acerca del temor y del panorama del miedo y de cómo la gente tiene miedo a muchas cosas, a emprender, a fracasar, miedo a volver a empezar, a comenzar un negocio, miedo a muchas cosas. Ahorita te va a dar miedo regresar a la calle. Ahora que pase la cuarentena, a algunos le va a dar miedo regresar a la calle. ¿Cómo salgo a la calle? ¿Cómo rehago mi vida? ¿Cómo y me integro otra vez a la sociedad? Sin embargo, yo quisiera, a través de este mensaje, que tú desarrolles valentía. A través de la palabra de Dios nos dice cómo desarrollar valentía. Oye, quisiera darte una definición bíblica de lo que significa valentía, porque no significa lo mismo que nosotros entendemos como valiente. Un valiente, decimos, ¿verdad? Un intrépido que va manejando a 180 kilómetros por hora en carretera. ¡Oh, qué valiente, qué intrépido! Yo diría que irresponsable, porque si se le revienta una llanta, sale volando, y quién sabe a cuánta gente podría matar ese terrible accidente. Hermanos, una cosa es ser intrépido y ser valiente, según en los términos humanos que tenemos, y otra cosa es desarrollar valentía según lo que dice la bendita palabra de Dios. Valentía en la Biblia entonces significa lo siguiente: cualidad de mente o de espíritu que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, con calma y con firmeza. Entonces, la valentía de la Biblia es el espíritu o el pensamiento que tienes en tu corazón para enfrentar el peligro, porque en los cristianos no estamos exentos de peligro, para enfrentar la oposición. Hay gente que se opone al camino del Señor, hay gente que se opone a que tú camines bien, hay gente que se opone a que te vaya bien, hay gente envidiosa en este mundo, ¿verdad? Hay gente que se enoja porque te ve feliz casado con tu esposo, con tu esposa, y le gustaría verte mal. Hay gente que se opone a la vida espiritual, hay gente que se opone a la iglesia, y hay entonces también desafíos de la vida, pero hay que enfrentarlos, según esta definición, con audacia, con calma y con firmeza. Es decir, no deteniéndonos, pero haciendo algo tranquilamente, bien pensado, bien definido, bien establecido, con firmeza, confiando en los caminos del Señor. ¿Cómo desarrollo esa valentía en mi vida? Es una buena pregunta en esta noche, y quisiéramos contestarla con 3 tesis que queremos presentar delante de ustedes. ¿Cómo puedo yo desarrollar valentía? Número 1, camina con limpieza en tu corazón. Para desarrollar valentía, para que te sientas confiado, para que estés tranquilo, necesitas caminar con limpieza en tu corazón. En Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Fíjense qué preciosa es la Biblia y cómo nos enseña. Primero dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es aquel varón que lamentablemente tiene una casa chica
y que no anda bien en su corazón, que está engañando a su esposa, que está haciendo algo malo, y suena el teléfono de la casa o suena el teléfono del celular y va rápido, yo contesto, no conteste nadie, y está nervioso siempre y está escondiéndose siempre, y entonces el impío huye sin que nadie lo persiga, nadie lo está viendo, nadie está hablando mal de él, pero como anda mal en su corazón, entonces piensa que todo está mal a su alrededor. Huye entonces el impío sin que nadie lo persiga. Pero la segunda parte de este proverbio dice: mas el justo está confiado como un león, el rey de la selva. Pasa pavoneándose delante de todos los animales y nadie lo puede enfrentar. Está confiado, es el león, es el rey de la selva. Nadie quiere enfrentarse con el león, con el animal más tremendo y más temible dentro de la selva, dentro de la jungla. Y él camina confiado porque esa es su confianza como rey de la selva que tiene. Es lo que el mensaje de la Biblia está diciendo. El justo está confiado, habita confiado como un león, está tranquilo. Hay una parte de Proverbios que dice: no tiene temor de malas noticias. Él está confiado en Dios, él está tranquilo, pero tiene que limpiar su corazón. Entonces yo te pregunto en esta tarde: ¿hay cosas en tu corazón que necesitas limpiar? ¿Hay cosas en tu vida que hay que echar fuera, que te roban la confianza? ¿Hay cosas que no estás haciendo bien, que a lo mejor necesitas tomar decisiones para limpiarla porque te producen temor a que te cachen, a que te sorprendan, a que alguien descubra tu secreto más oscuro? Si no tienes nada que ocultar, dice la Biblia, el justo está confiado como un león. Pero si tienes algo que ocultar, dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, para estar confiado en el Señor, ya vimos el número 1, tienes que caminar con limpieza en tu corazón. Que cuando tu pastor te diga: te vi, ¿dónde me viste? ¿Con quién me viste, pastor? No tengas miedo. Te vi, andabas en Walmart, ¿no? Porque realmente cuando uno está con la conciencia tranquila, te vi, ah, sí, ¿y en dónde me viste? No, pues te vi en tal lugar, ah, qué bueno, ¿verdad? Porque uno anda con los pasos limpios delante del Señor. Sin embargo, cuando no tienes la conciencia tranquila, simboliza o representa que hay cosas que tienes que limpiar en tu corazón. Revisa tu casa, revisa tu corazón, revisa tu computadora, revisa tu televisión, revisa tu celular, revisa tu propia vida y ve si no tienes nada oculto debajo de tu cama, debajo de tu computadora, dentro de tu casa, y todo lo que no sea limpio, sácalo de ahí, porque entonces comenzarás a desarrollar confianza delante del Señor. Número 2, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar valentía? Número 2, recordemos las promesas de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Escúchenlo, por favor, hermanos, es muy importante este texto para nuestra vida. Ahora que hay tanta zozobra y que hay tanto miedo en el aire y que hay videos que circulan en internet que producen miedo y que te dicen: a las 2 de la mañana van a soltar un virus, nadie salga de su casa y nos vamos a morir todos, y debe de haber 60,000 muertos dentro del país, México, que apenas llevamos 3,000, y esos videos que andan circulando en internet y esos audios que solamente causan miedo. Yo te invito en esta tarde a que confíes en lo que dice la bendita palabra de Dios. Josué 21:45 dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Me encanta este texto, porque dice: no faltó palabra de las buenas promesas, todo se cumplió. Todo lo que dice la bendita palabra de Dios se va a cumplir, porque Dios es un Dios de promesas. Me gusta lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8, y es un texto que creo que te sabes en casa. Si quieres decirlo conmigo, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo se cumplió, todo te saldrá bien. Es la promesa de la Biblia. Cuando Dios está contigo, todo te saldrá bien. Él lo ha prometido en su palabra y Él lo va a cumplir. Me encanta lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 26, cuando dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto
que no haya de saberse. Dice el texto, no los temáis. Mateo capítulo 10, versículo 28 también dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La Biblia dice, y no los temáis. El primer texto dice, no los temáis. El segundo dice, y no temáis. Y el tercero, Mateo capítulo 10, versículo 31, dice así, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La Biblia dice, no temas. Dios promete estar contigo. El temor está basado entonces a veces en ideas que a lo mejor no existen. Esas son las fobias. Cuando la razón y el temor no tienen una concordancia y viene una fobia y temes a algo que ni siquiera ha venido, que no ha llegado. Y lo que sí te quiero prometer en esta tarde, oh amado hermano, gózate en el Señor. Amado hermano ahí en casa, gózate en el Señor en esta tarde. El Señor nuestro Dios está contigo y nunca, escucha esto de parte del Señor, amado hermano, nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Hay gente durante la etapa de nuestra vida o durante toda nuestra vida que nos abandona en el camino, pero Dios nunca nos va a abandonar porque Él lo prometió. La Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Me encanta que en este texto te da tres promesas el Señor. Estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Cada palabra tiene un significado aquí en la palabra de Dios. Estaré contigo, es que Dios está contigo. Desde el momento en que le abriste tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, escuchen hermano, nunca dejas de ser cristiano. Si fuiste honesto, si tu fe fue completamente honesta delante del Señor, y entonces hablando con Dios dijiste, Señor, me arrepiento, perdóname todo lo malo que hay en mi vida, cómo me he comportado, cómo he vivido, cómo he desarrollado mi vida. Señor, te pido que entres a mi corazón y que seas mi Salvador. Una vez que Cristo entra en tu corazón, hermano, jamás se vuelve a salir. El cristianismo, yo lo he dicho, se lo digo bromeando a los jóvenes, es como la mafia. Entra, pero no podés salir. Es decir, nunca dejas de ser cristiano. Dios siempre está contigo. No depende si vas a la iglesia o no. No depende si te acercas o no a una congregación. Digo, está bien que vayas a la iglesia, pero no depende de un estilo de vida religioso al cual estamos acostumbrados. Está basado en la fe del Hijo de Dios que dijo, si tú me pides que entre en tu corazón, dice Apocalipsis 3:20, estaré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Estará en tu corazón el Señor Jesucristo. Y dice el texto, no te dejaré, ni en las buenas ni en las malas. La Biblia dice en Isaías 43, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré, nunca te abandonará el Señor. Y por último dice, no te desampararé. El Señor Jesucristo nunca, hermanos, nunca jamás nos va a desamparar. Y esto nos arroja prácticamente al punto número 3. Punto número 3 para desarrollar valentía. Recordar la fidelidad de Dios. Dios es fiel, oh amados hermanos, y Él nunca nos va a desamparar. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. La fidelidad de Dios no está basada en tu fidelidad. La fidelidad de Dios no está basada en cómo te portas. Digo, qué bueno que te portas bien. Y yo te invito a que te portes bien cada día. Pero la fidelidad de Dios no está basada en el hecho de cómo diriges o cómo llevas tu vida. Dios siempre será fiel contigo y estará contigo. A veces hasta cuando te portas mal, el Señor no te suelta. Te sigue jalando de lo malo hacia lo bueno para que regreses al camino del Señor. Pero hermano, necesitas tú confiar en esa fidelidad de Dios. Dios es fiel. Oh amado hermano, tú que estás
en casa. Y si ahorita estás pasando por un momento de crisis, por momento de que no tienes que comer, se está acabando el frijol de la cubeta, se está acabando la harina del traste, se está acabando el aceite del recipiente. Si tú estás pasando por un momento de crisis, esto es palabra del Señor para ti y Dios te está hablando en este momento. Dice la Biblia en el Salmo 37:25. Pon este salmo como uno de los salmos preferidos en tu corazón para agarrarte de esta promesa ahorita que hay momento de recesión económica, de problemas económicos a través de todos los países del mundo. Es momento de confiar en el Señor. Dice la Biblia en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Me encanta cómo lo dice la palabra de Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios enviará sus cuervos a casa, confía en Él. Él enviará comida a tu casa, pero confías en Él. Él proveerá para lo que necesitas, pero confías en Él. Yo sé, nos pasa, humanamente hablando, dudamos. Humanamente hablando, pasamos por momentos, decimos, sí estás conmigo, Señor. Y a veces sentimos que Dios no está con nosotros, pero lo sientas o no lo sientas, te tengo una buena noticia en esta tarde, esta noche para ti. La Biblia, la palabra de Dios dice que lo sientas o no lo sientas, el Señor, tu Dios, está contigo y no te va a desamparar. Y cuando Dios quiere bendecir tu vida, hasta el mismo diablo utiliza. Hay una vieja anécdota, historia, ilustración, donde había una hermana que vivía al lado de la casa de una bruja. Entonces la hermana, que estaba pasando por problemas económicos, oraba a Dios hincada diciéndole: Señor, por favor, ayúdame, necesito de comer, no tengo despensa, necesito que me ayudes. Entonces su vecina, la que era bruja, pasó cerca de su casa cuando la hermana estaba orando y la escuchó. Entonces dijo la bruja: le voy a hacer una broma a esta hermanita, aleluya. Ahorita le voy a hacer una broma. Entonces fue al súper y compró una mega despensa grandísima. Le tocó la puerta a su vecina y abriendo la puerta a la vecina: sí, vecina, dígame. Mire, señora, le dijo la bruja a la hermana, le traigo esta despensa de parte del diablo, que le sea para bien. Y se dio, y ya se iba la bruja, cuando la hermana volteó hacia el cielo y dijo: ay, Señor, cuando tú quieres bendecir a un hijo de Dios, hasta el diablo utilizas. Y se fue la bruja, asustada. Hermanos, la bendición de Dios va a llegar a tu casa, pero confía en Él, no te desesperes, mejor ora a Dios. Deja de llenarte de noticias de la televisión que solamente alimentan tu miedo. No alimentes tu miedo. El temor es un bandido que se sube al barco y no sabes cómo desprenderte de él porque se mete hasta las coyunturas, hermanos, y nos aprisiona. Por eso el proverbio decía: el temor del hombre pondrá lazo, porque nos amarra, no nos permite desarrollarnos como cristianos, no nos permite desarrollarnos como hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 26, dice la palabra de Dios, léanlo conmigo, hermanos, desde su pantalla. ¿Qué dice? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Hermanos, la palabra de Dios nos dice entonces que el Señor Jesús nos va a ayudar, va a ser fiel, va a cumplir sus promesas, va a estar con nosotros. Así que es momento que abandones el temor y que te refugies en la confianza en Dios, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe es algo que se tiene que practicar. La confianza en Dios es algo que tienes que aprender, tienes que practicar la confianza en el Señor. Tienes que abandonar los temores, los miedos y agarrarte hoy más que nunca del Señor. En esta tarde, yo te invito a que ahí en casa cierres tus ojos un momento. Vamos a orar, por favor. Habla con Dios. Dile a Dios lo siguiente, ahí en tu corazón, habla con Él, dile: Señor, perdóname, porque he dudado de ti. Perdóname, Señor, porque mi fe a veces es débil. Y Señor, el temor a veces me controla y vienen dudas a mi vida. Pero Señor, yo necesito crecer en tu confianza. Quiero vencer el temor. Quiero vencer las fobias que tengo.
Quiero pedirte de tu ayuda, Padre. Creo en ti en esta tarde. Estás ahí y siempre me has ayudado. Nunca me has abandonado. Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdame a crecer en confianza, a adquirir valentía, con calma, a hacer las cosas con tranquilidad y con la confianza de que tú estás allí, Señor. Si tú en esta tarde no has recibido a Cristo como tu Salvador, habla con Dios en este momento también. ¿Y por qué no le pides al Señor en este momento que entre a tu corazón? Que sea tu Salvador. Confía en Él. Habla con Él. Si tú no eres cristiano todavía y tienes duda, ahorita que hablé del tema de la muerte, y tienes duda si al morir vas a ir con Dios, necesitas recibir a Cristo en tu corazón y tener esa fe y esa confianza de nuestro Señor. Habla con Dios, dile en tus propias palabras: Señor, por favor, quiero pedirte que me perdones. Límpiame mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho hasta este momento. Señor, perdóname mis pecados. Limpia mi corazón de lo malo. Y Señor, quiero pedirte, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Entra a mi vida, Señor. Regálame la vida eterna. Te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que Dios los bendiga.